Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Muy bien, amigos, amigas de Equilibra Podcast, hoy vamos a tocar un tema que nunca pasa de moda. En otras oportunidades ya lo hemos debatido, hemos analizado y revisado todo lo que tiene que ver con el punto de la obesidad. ¿Por qué? Porque se trata de un elemento silencioso, peligroso, que lo vemos como algo común. Nos hemos acostumbrado a lo que es la alimentación poco balanceada, muy llena de elementos químicos, sobre todo también un aspecto muy importante que tiene que ver con el sedentarismo, y que la suma de todos estos elementos más el estrés, la ansiedad y puntos similares se convierten en un cóctel muy peligroso de cara a lo que puede ser nuestra calidad de vida y la de nuestros familiares y amigos. Y es por eso que hoy vamos a tocar este tema con nuestro invitado y con nuestro especialista amigo de la casa, que es el doctor Héctor Bolio Díaz. Recordemos que el doctor Héctor Bolio Díaz es médico cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional, con más de 15 años de experiencia en el ámbito del bienestar integral. Y a lo largo de su carrera se ha destacado como conferencista, educador, líder en salud, dedicándose a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación y el liderazgo en salud. Doctor Héctor, ¿cómo estás? Encantado, Adolfo. Muchas gracias por tu amable invitación y tu presentación. Encantado. Gracias, Héctor. Bueno, como comentaba en la introducción, a mí me apasionó mucho un tema que revisé recientemente en un artículo que apareció en una revista británica muy reconocida que se llama The Lancet. Esta revista británica tiene fundada muchos años, su origen es de 1823 y engloba un análisis de una comisión global que propone la revisión del diagnóstico de la obesidad. A ver, voy a tratar de colocar esto en términos lo más sencillo posible y, por supuesto, ¿quién mejor que el doctor Héctor para que nos ayude a seguir indagando y revisando este punto? Concretamente, en este artículo se habla de que la obesidad no es solamente un problema de peso. Y cuando se menciona no solamente un problema de peso, va más allá del elemento estético, o más allá de sentirse pesado, sino que también puede considerarse una enfermedad seria y que puede afectar la salud de todo el cuerpo. Y entre otros elementos que se destacan en este artículo es que sugieren que el índice de masa corporal, el IMC, se comenta que no es suficiente para medir la obesidad. Si recordamos que es el índice de masa corporal, es el cálculo que se realiza para evaluar el peso de una persona. Y es la relación que hay entre lo que es su peso y la altura. Sencillamente se calcula dividiendo cuánto pesas entre el cuadrado de la estatura en metros. Así de sencillo. Y bueno, de ahí encontramos que hay diferentes índices y eso nos puede dar la identificación de cómo nos encontramos en función de este dato. Al respecto, Héctor, ¿cuál ha sido tu experiencia en lo que es la identificación de la obesidad en las personas y por qué es un elemento a considerar en la salud y en la calidad de vida de las personas? ¿Por qué se ha vuelto algo crítico hoy en día a Sí, Adolfo. considerar? Fíjate que hay muchas cosas que comentar al respecto, pero una de ellas es que efectivamente utilizamos el índice de masa corporal y para hacerlo, como tú lo dijiste muy bien,
Hay otra también relativamente sencilla, ¿no? Lo que mides, por ejemplo, un 80, pues deberías estar en 80, 85, más o menos, ¿no? Es difícil encontrar pacientes bajos de peso, fíjate, sí hay, pero qué curioso, ¿no? Que es el 90 y tantos por ciento es hacia arriba. Hay sobrepeso, obesidad. Entonces, si la gente que nos escucha pone su altura 1.80 al cuadrado, supongamos que sale 3.60, supongamos, y tú pesas 100 kilos, bueno, 100 entre 3.80 y tantos y nos da un índice de masa corporal. Más de 30, lo que es este artículo de Lancet, que es que dice que más de 30 y cada vez van más hacia abajo, empezamos a clasificarlos como obesidad, grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, lo has dicho muy bien. Necesitamos, yo te comentaba en otro episodio que es muy evidente, ¿no? Es decir, ¿cómo diagnosticar la obesidad? Bueno, pues a veces es muy evidente porque el paciente, yo siempre les digo, alguien que no te va a mentir es el espejo y la ropa, ¿no? Y el cómo te sientes, por supuesto. Entonces ahí vemos mucho ese tema, digamos, a grosso modo, y es como el paciente llega contigo. Oye, doctor, tengo una gran cantidad de grasa torácica, abdominal, en los glúteos, en las piernas. En todos es diferente, ¿sí? Entonces, pues empezamos por ahí. Empezamos con identificar la obesidad de forma visual. Posteriormente hacemos índice de masa corporal. Y después, Adolfo, hay una cosa que no es nueva, se llama impedancia, que tú tomas un aparatito y entonces lo tomas con tus dos manos, entonces pasa una corriente eléctrica, más o menos, y entonces mide la cantidad de grasa que tú tienes, ¿no? Esa es otra forma interesante. Desde hace mucho ya, el índice de cuánto mide tu cintura, cuánto mide tu índice cadera-cintura, incluso tu tórax. Es importante decirle a la gente, Adolfo, a la audiencia, que por ejemplo, toda esa grasa la grasa abdominal llamamos grasa preperitoneal. Esa grasa preperitoneal o esa grasa torácica hace más propenso al paciente al infarto, hace propenso a un paciente a inflamación celular. Esa inflamación celular se traduce en envejecimiento. Yo siempre le digo al paciente, mira, más allá de que yo te explique que las arterias se tapan, que ahorita me gustaría llegar a ese punto muy brevemente, más allá de que tú te pase una serie de inflamación en las células y todo un proceso bioquímico complejo, digo, el punto es que tú estás envejeciendo. Dime síntomas de envejecimiento: caída de cabello, la piel se me seca, tengo arrugas, canas, me canso de todo, doctor, no tengo ganas de hacer nada, la actividad sexual está abolida, mi trabajo ya estoy aburrido, tengo estrés. Es un vórtice negativo, Adolfo, que lleva al paciente a un envejecimiento, lumbalgias, dolores articulares. Quizás, oye, este paciente está joven, tiene 38, 40 años, ¿no? No chavo, pero es un paciente en muy buenas condiciones, ¿no? Entonces ahí es donde lo empiezas a ver, Adolfo, que hay un más allá de la obesidad. Pero bueno, te dejo continuar. Me gustaría tocar el tema de la obesidad infantil brevemente, Adolfo, pero ahorita lo checamos. Entonces, antes de pasar a la Mm. obesidad infantil, algunos datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. El dato más reciente que tengo es que en 2022 aproximadamente 890 millones de adultos en todo el mundo padecían obesidad. Esto es nada más y nada menos que el 16% de la población adulta. Y además la obesidad ha experimentado un incremento muy importante desde 1990. Y oigan bien, duplicándose entre los adultos, pero peor todavía, y aquí con esto le abro la puerta a Héctor para que toque el tema de la obesidad infantil y en jóvenes, cuadruplicándose entre los adolescentes. Es ¿Qué que es bien opinas de esto, importante, Héctor? Adolfo, y qué bueno que estamos alineados, fíjate. No lo habíamos preparado, pero qué interesante. La infancia es extremadamente importante, Adolfo, en todos los sentidos. Vacunas, si tuviste una fractura, si tuviste asma, ¿por qué? Incluso, Adolfo, fíjate qué interesante, tú abriste con esto. Los pacientes a cualquier edad que tienen obesidad son más propensos a tener depresión o ansiedad. Ahora diagnosticamos depresión y ansiedad en los niños, Adolfo, que antes era impensable. Y uno de ellos es la obesidad, ¿sí? Que también afecta la inmunidad, la obesidad. Pero bueno, la obesidad está en el centro de toda una serie de problemas. Entonces, si nosotros no cuidamos a esos niños, Adolfo, desde que son, fíjate desde dónde, bueno, ahorita voy a ir más para atrás, pero, pero desde que tú le das los alimentos a los bebés, a los pacientes les decimos, oiga señora, fíjese que va a tener que comer espinaca. Y luego ves la cara de no me gusta, cuando les decimos un licor verde, hacen su cara de no me gusta, pero desde ahí, Adolfo, y todos, se está entrenando tus sabores, tu lengua, tu cerebro, ¿sí? Porque al final va para allá. Es que esta sopa de verduras me la daba mi abuelita. No solamente por recuerdo, tú estás en entrenamiento. Entonces, ese niño sano, Adolfo, ese bebé sano,
va a ser un adulto sano. Tiene altas posibilidades de ser un adulto sano. Pero si no, si le damos basura, si le damos, yo así le digo, y perdón con todas sus letras, digo, si le das grasas, si le das carnes rojas, si le das, todo esto en exceso es basura. De forma equilibrada aplica, Adolfo, todo este tipo de alimentos, ¿no? Pero ya de diario es totalmente tóxico para tu cuerpo. Con todo, hay que decirlo como es. Entonces, una duda, más bien, lo inmediato que surge luego de haber escuchado esta, esta mención del riesgo que se está presentando y de lo que se está viendo a nivel mundial. Y bueno, sabemos que México, lamentándolo mucho, ocupa Sí, de los primeros lugares en obesidad, tanto adulta como infantil, es cómo tratar la obesidad de manera sí, efectiva. Y cuando hablamos de manera efectiva, nos referimos a un tema que priorice lo más importante, que es la salud. Y aquí no nos referimos al elemento estético, nos referimos a lo que considera evitar sí. tratamientos basados en dietas milagrosas e ir hacia lo que es basado en ciencia y identificar muy bien cuándo tienes que considerar que esto puede dañar gravemente tu salud, riñones, corazón y diferentes órganos, además de la recomendación natural de hacer Sí. ejercicio y mejorar la alimentación. ¿Qué otro tipo de sugerencias, recomendaciones podemos darle a la Sí, fíjate audiencia, que doctor? tenemos un gran reto, Adolfo. Siempre se los digo, el nutriólogo, todos los médicos, el bariatra, el internista, todos tenemos que bajar de peso al paciente, el ortopedista, que es lo primero que te dice, baje de peso, porque esa articulación, esa espalda está sufriendo, ¿no? Y decirlo es muy fácil, llevarlo a cabo y conseguirlo es lo complicado. Entonces, Adolfo, acaba de salir una guía, quiero compartirles lo que pasa tras bambalinas, ¿no? En la cabeza de los médicos. Acaba de salir una guía de la Sociedad de Nutrición e Endocrinología de México, ahorita en enero, finales de enero salió de 2025, y es una guía que hay que revisarla con lupa. Estoy seguro que ahí la revisé, pero bueno, hay que volverla a retomar. Y es no hay un ABC tan claro, Adolfo, no hay un ABC porque cada paciente es diferente, fíjate. La obesidad juega un papel muy importante también la genética. Y obesidad casi igual a diabetes, Adolfo. Y es obesidad, diabetes, hipertensión, grasas elevadas, envejecimiento. Y te decía, es como un hoyo negro que te va arrastrando hacia algo negativo. Pero hay pacientes con una genética, Adolfo, tanto favorable como desfavorable. Entonces, esos pacientes que son obesos rápidamente desarrollan diabetes porque tienen ese gen, se prende ese gen, y entonces desarrollan diabetes y lamentablemente tienen, o sea, si nosotros de alguna manera te tomas por ahí algo prohibido, entre comillas, ¿no? Refresco, una torta, lo que tú quieras por una situación emergente en la semana, estos pacientes si comen eso es una bomba atómica para ellos. Entonces, yo creo, Adolfo, que me gustaría empezar, fíjate, con una recomendación. Todos los alimentos de origen animal, carnes rojas, grasas, mantequillas, queso empanizado, frito, el refresco no es de origen animal, pero el refresco y otras, hoy te platicamos otras cosas, son extremadamente, guardamos una gran cantidad de grasa, Adolfo, con esos alimentos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir es, ¿qué voy a desayunar, comer o a cenar? Pues una torta de tamal, ¿no? Y siempre les digo, pues está mal, que comas tamal. Ahorita vamos a ver cómo podemos arreglarlo, ¿no? Pero es importante que sepamos que este alimento es terriblemente nocivo para nuestro cuerpo. Si no lo tenemos consciente, Adolfo, pues tú comes y nadie te dice nada, ¿no? Carnitas, bistec. Tenemos entonces el primer consejo es, carnes rojas es de lo que más te va a engordar. Manteca, todos los derivados de estos animales, ¿sí? Incluyendo los lácteos, ya dijimos. El segundo es que necesitamos poner, Adolfo, necesitamos poner más. Me da risa nerviosa, porque cuando ves el plato del buen comer, que los nutriólogos te lo manejan perfectamente bien, la mitad, Adolfo, y te digo, me da risa nerviosa porque es tan sencillo, pero tan complicado de llevar a cabo. La mitad son frutas y verduras. Oye, pero es que el plátano tiene una gran cantidad de azúcar y demonizan al plátano o al mango. Digo, no, no, no. Un pedazo de carne roja es mucho peor y te va a engordar muchos días que el plátano y que es más fácilmente, se metaboliza más rápido, ¿no? Ahora, lo que
Lo que me preocupa, Héctor, y aquí te lo comparto, es l que puede esto a su vez generar, y realmente no es nuestra intención es compartir la preocupación, pero puede generar Ujú, una ansiedad, este tipo de ujú, situaciones, que luego tomo lo que acabas de decir, satanizo diferentes productos o incluso se me genera una situación de ujú, culpa y, y en vez de ir en un proceso paulatino donde poco a poco voy cambiando mi método de alimentación a productos mucho más sanos, menos industrializados. No, todo lo contrario, decido entrar en una onda de negación, de la noche a la mañana decido evitar los carbohidratos, decido cerrarme a lo que es el azúcar, la sal, prácticamente castigarme, lo que probablemente puede ser, sí, que en un corto plazo pierda peso, pero que no sea sostenible en el tiempo y se dé el conocido claro, claro. efecto rebote. A ese respecto sabemos, por supuesto, no eres nutriólogo, pero eres un doctor y sobre tu experiencia en la parte científica, ¿cuál puede ser tu recomendación para quienes están escuchando y que pueden sentir el miedo de estar en una situación de obesidad grave y que no saben cómo Bueno, mira, si es gestionarla? ese caso, Adolfo, la verdad es que sí requiere, todos los casos requieren una consulta, ¿no? Con su nutriólogo, con su médico, luego le dicen ahí consejería, que, bueno, el término está medio rimbombante, pero es un consejo, o sea, es una asesoría, ¿no? Médica o de nutrición. Mira, yo creo que si el paciente está en una crisis, sí definitivamente necesita atención, personalizada, ¿no, Adolfo? Siempre dar recetas a todos es complicado y cada paciente se comporta de forma diferente. Entonces, yo te diría que yo te diría que para no dejar las cosas así flotando, porque es algo que sucede frecuentemente en este tema, es que efectivamente hay alimentos, Adolfo, y todos, que dan mayor saciedad, por ejemplo. Hay alimentos, yo les llamo alimentos premium. Habrá alimentos, yo les digo, por ejemplo, los nopales yo me los como, los aprecio, me gustan, pero para mí tienen una función específica de fibra, ¿no? Nada más. El nopal no tiene, o poco de otras cosas. Entonces, necesito no para obesidad, pero estoy poniendo un ejemplo. Hay alimentos que te van a dar mayor valor. La espinaca, el jitomate, el brócoli, quien esté tomando nota, el pepino no te da gran valor, pero te da fibra y te ayuda a hacer una ensalada y te ayuda a complementar tu alimentación. Entonces, yo les digo, Adolfo, que me siento como maestro de preescolar, donde les digo, vamos a dibujar nuestro cerebro con colores, ¿no? Lo vas a dibujar con colores verde militar, rojo, morado, entre otros, ¿no? Pero son colores que traen mayor valor a tu dieta, a tu cuerpo. Y es una nutrición, Adolfo, que por ahí dicen todos, es que te venden un suplemento X, ¿no? De otra cosa. Y te dicen, es que este va a llegar hasta la célula. Y me dejan pensando, digo, pues es que todo lo que te comes llega hasta la célula. Entonces, cuida lo que estás comiendo porque va a llegar hasta allá. Entonces, mira, la alimentación, como dije, hay alimentos, siempre les digo, por ejemplo, el medallón de atún, la sardina, la tilapia, la sierra, el pez sierra, que lo hace, por ejemplo, con verduras, empapelado. Y son elementos, Adolfo. Porque yo escucho a la gente que dice, es que es educadora en diabetes, ¿no? Qué interesante. Pues aquí tenemos que hacer una educación en obesidad, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Qué haces con él? Yo siempre les digo a la audiencia, pues pregúntame qué desayuno, pero no me lo preguntan, ¿no? Entonces digo, bueno, pues el omelette lo utilizo con los nopales en la mañana porque tiene un efecto que arrastra parte de la grasa del huevo, ¿no? Esa función estamos haciendo, Adolfo. Un licuado verde en ayunas, que mejore tu flora, no tu flora bacteriana, que mejore tu salud digestiva, que vayas al baño correctamente, que no te inflames, que no estés estreñido. Es un todo. Que el paciente dice, doctor, me tomé el licuado verde, ya voy bien al baño. Ya no tengo el reflujo que tenía. Le digo, es que a usted lo que le hacía falta es algo verde. Entonces, me quiero regresar. Una, cambio de alimentación. Dos, esa educación en que estamos platicando. Y tres, lo hemos comentado en otra ocasión, Adolfo, ácidos grasos de cadena larga. Lo voy a dejar así bueno, ácidos grasos de cadena, omega 3 de cadena larga, de alta concentración, que hemos visto, Adolfo, que disminuye un 20 o 30% no existe ese término, ¿eh? Ansiedad por comer no existe,
pero es esa compulsión por comer alimentos grasos condimentados. Yo lo viví hace años y por eso entiendo al paciente. Cuando eres delgado y delgado y joven no lo entiendes, es pues que el paciente deje de comer. Pero cuando tienes el problema, tienes los pies metidos en el problema, es cuando lo entiendes, ¿no? Entonces, yo lo basaría en esas dos, Adolfo, y yo creo que pues otras cosas, ¿no? El psicólogo va a decir, y con razón, oigan, mándelo a psicoterapia porque está comiendo, ¿no? ¿De qué se está protegiendo? ¿O qué le pasó en X etapa de su vida? También es importante esa situación contemplarla. Bueno, entonces ya tienen las recomendaciones del doctor. Les recuerdo, esta conversación la comenzamos abriendo sobre este estudio que publicó muy recientemente, 14 de enero de 2025, hace poco menos de un mes, que se publicó en este diario médico sobre la Comisión de Diabetes y de Endocrinología británica, que habla sobre definición y criterios de la obesidad. Los invito a que encuentren la información. De hecho, en las notas de este episodio voy a colocar el link para que puedan visitarlo, revisarlo, pero de una manera, los invito a considerar de forma voluntaria el recordar que la mejor manera de sentirse libre es uno ocupándose de su propia salud. Y la mejor manera de ocuparse, y ya lo decía el doctor Héctor, es por una parte identificando que hay un problema, si es que lo existe, y lo segundo es visitando a los especialistas en ciencia, en este caso en medicina, en nutrición, para que puedan apoyarlos si es algo que lo pueden realizar sin ningún problema y sobre todo en estos momentos que por suerte tenemos acceso a telemedicina, a medicina presencial, así que sencillamente no hay excusa. Y bueno, ya para despedirnos y cerrar este episodio, Héctor, te cedo la palabra para que por favor compartas tus pensamientos de cierre relacionado Yo al creo que punto dos de la cosas, Adolfo, obesidad. gracias. La primera es que busquen un ejercicio aeróbico o anaeróbico que les guste. Yo les diría más aeróbico, ¿sí? Moverse. Fútbol, voleibol, básquetbol, natación, baile, lo que a ustedes les guste. Una. Y dos, tengan mucho cuidado con... Ayer di justamente una plática a nivel nacional y la gente no sé cómo se entera, Adolfo, pero me preguntan por medicamentos que a veces, que nosotros manejamos poco, pero que son para la obesidad. Hice una revisión para un tema justamente de obesidad. Revisión de los medicamentos en México. Se siguen vendiendo muchos medicamentos, Adolfo, o algunos medicamentos para bajar de peso, pero que tienen efectos secundarios, que no son, o sea, que hay que ver para qué tipo de paciente lo vas a utilizar. Entonces, tengan cuidado, porque el paciente, les digo que es un deporte nacional autorrecetarse, autoprescribirse, y eso no es lo adecuado, Adolfo. Les digo que siempre tengo una frase desde la universidad que el que nada sabe, nada teme. Entonces tengan cuidado con los medicamentos, acérquense al profesional. Y el último, Adolfo, se viene una pequeña revolución en temas de medicamentos para bajar de peso, que urgían desde hace 30, 40 años. Y viene una pequeña revolución, pudiéramos dejarlo en otro episodio. Son medicamentos también que hay que valorar al paciente, tienen un costo elevado, son inyectables, están dando buen resultado, pero sí el alto costo y los posibles efectos son los peros del medicamento, ¿no? Y que no creas que la gente no cree que va a bajar un 90% de su peso. O sea, bajes un 5, bajes un 10 y hasta ahí se han quedado los medicamentos. Pero viene una revolución interesante. Bueno, entonces prepárense porque va a ser el tema del próximo episodio que tendremos con el doctor Héctor Bolio Díaz. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros y a ustedes. Muchas gracias por estar atentos a nuestro contenido, a nuestras indicaciones y oído al tambor, porque en los próximos episodios con el doctor vamos a tocar temas relacionados a lo que tiene que ver con la ansiedad, a lo que tiene que ver con el burnout, a lo que tiene que ver con requerimientos en el ámbito corporativo laboral. Así que muy atentos, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias.